Capítulo 6. El primer inquisidor. Fuego. Memoria y la sombra del noveno. El fragmento recuperado del concilio era demasiado pequeño para descifrarlo por completo, pero suficiente para inquietar a Antonino. La cifra romana 9 no era un número casual. En ciertos textos Draken originales, el 9 representaba la última respiración del fuego, el punto donde la materia casi se convierte en energía. Para los ralagnitas, ese mismo símbolo significaba otra cosa: la memoria de lo que no ha ocurrido aún. Que ambos conceptos coincidieran era alarmante. Antonino sabía que debían encontrar el punto marcado por ese símbolo antes de que lo hiciera alguien más. La desaparición del monje armenio indicaba que los ralagnitas ya estaban en movimiento, aunque nadie sabía si buscaban preservar o controlar lo que fuese que el noveno señalaba. Pero mientras en Roma los custodes ignis organizaban las rutas para llegar al lugar, una amenaza inesperada comenzó a tomar forma a la península ibérica. La primera estructura formal de vigilancia doctrinal, una precursora rudimentaria de la Inquisición. No se parecía a la famosa maquinaria medieval que surgiría siglos después. Era más pequeña, secreta y dirigida por un hombre cuyo nombre real quedó parcialmente borrado por la historia: Sunna de Mérida. Sunna aparece en los registros oficiales como un obispo rebelde y posteriormente como un opositor político. Lo que no se registra es que era descendiente directo de una familia con linaje Draken latente. No tenía alas ni señales visibles, pero poseía un rasgo dominante entre esos linajes: una enorme resistencia al calor y una intuición casi animal para detectar mentiras. Su capacidad sensorial era tan aguda que muchos en su diócesis lo consideraban iluminado, mientras otros lo temían como si fuera un heraldo del fuego. Su misión no era religiosa, era genética. Durante el concilio de Toledo, Sunna había percibido un calor anormal vindo del manuscrito armenio. No sabía qué era, pero sí comprendía que aquellos símbolos no pertenecían al mundo humano. Cuando su posición política cayó en desgracia, Sunna rehuyó la iglesia oficial, pero no abandonó su propósito: cazar reliquias anómalas. Y ahí comenzó su transformación en algo más temido: un inquisidor primigenio. Mientras los custodes ignis enviaban a Fray Helio hacia las tierras marcadas como 9 en los mapas Draken, Sunna comenzó a reunir un pequeño grupo de hombres leales, entrenados no para juzgar pecados, sino para detectar resonancias, la huella térmica, espiritual o sensorial que dejaban ciertos artefactos o ciertas personas vinculadas a los linajes híbridos. Lo que Sunna ignoraba era que su propia sangre le permitía sentir aquellas señales. Y esa sensibilidad lo estaba llevando por un camino peligroso. Fray Helio viajó durante semanas siguiendo las pistas del fragmento ralagnita salvado del incendio. Los textos antiguos describían el punto 9 como la garganta de piedra donde el viento nunca canta. Esa imagen solo coincidía con un lugar: un barranco al norte de Zaragoza, un desfiladero tan estrecho que el sonido del viento se convertía en un murmullo apagado. Cuando Helio llegó, encontró algo que no esperaba. Ya había alguien allí. Un anciano vestido con túnica oscura lo esperaba sentado junto a la entrada del barranco. Tenía ojos grises, una barba corta y una serenidad casi inquietante. Helio sintió al instante el mismo calor suave que había percibido junto al manuscrito armenio. «Has venido por la memoria», dijo el anciano sin levantar la vista. «Pero no eres de los nuestros». Era un ralagnita, no agresivo ni oculto, simplemente presente, como si hubiese esperado al mensajero de los custodes durante años. Helio se acercó con cautela. «¿Busco comprender?», respondió. «No poseer». El anciano sonrió apenas. «Entonces ya has dado el primer paso». Helio supo que estaba ante alguien que no era un simple sabio. La serenidad en su voz, la claridad de su mirada, eran señales de que poseía memoria heredada, la habilidad ralagnita de recordar acontecimientos anteriores a su propia vida. Pero antes de que Helio pudiera continuar la conversación, el anciano señaló hacia el interior del barranco. «No soy el guardián del noveno», dijo. «Solo el mensajero. El guardián aún no despierta». Aquella frase dejó a Helio paralizado. ¿El guardián era un Draken? ¿Un híbrido? ¿O algo completamente distinto? El anciano se levantó lentamente. «¿Tienes poco tiempo, custode? Hay otra sangre acercándose. Una sangre caliente. Una sangre que no razona, sino que arde.
Elio comprendió de inmediato. Sunna también venía hacia allí. El barranco se volvió un escenario de tensiones invisibles. Mientras Elio exploraba las paredes, encontró restos de pinturas rupestres que mostraban criaturas aladas depositando piedras incandescentes en una grieta. A su lado, símbolos espirales ralacnitas representaban una secuencia: fuego, memoria, silencio, renacimiento. Era un mensaje de advertencia. El noveno no era un lugar, era un ciclo, y estaba a punto de abrirse de nuevo. Elio se adentró más cuando escuchó pasos detrás de él. Torpes, pesados. El calor aumentó bruscamente. Era Sunna. Su figura imponía, aunque no era alta. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo en la penumbra del barranco, un rasgo Draken sutil pero innegable. Su mirada reconoció a Elio de inmediato. «Tú, estuviste en Toledo», dijo con voz grave. «¿Y sabes qué oculta este lugar?» Elio retrocedió. «Sunna, no entiendes lo que buscas. Este equilibrio no es solo de fuego». «El fuego no busca equilibrio», interrumpió Sunna. «Busca supervivencia». Y dio un paso más. El calor se volvió sofocante. El anciano ralacnita apareció entre ellos sin hacer ruido, colocándose en medio. Dos sangres enfrentándose donde deberían unirse. Susurró. «Qué irónico». Sunna extendió la mano, revelando el cilindro Draken que había tomado sin que nadie lo supiera. La reliquia respondió, brillando. En ese momento, la grieta profunda del barranco comenzó a emitir un resplandor rojizo. El ciclo 9 se estaba abriendo. Elio sintió como el aire vibraba. El anciano cerró los ojos. Sunna levantó la reliquia. Y desde la grieta emergió un sonido ancestral, un rugido grave pero apagado, como un eco atrapado entre mundos. No era el guardián despertando. Era su advertencia. Porque el noveno no marcaba un nacimiento, sino un retorno. Y ese retorno, tanto Draken como ralacnitas temían por igual. Capítulo 7. El silencio de Zaragoza. Cuando Roma abrió los ojos a lo imposible, el eco que emergió desde la grieta del barranco no se parecía a ningún sonido humano. Era grave, profundo, casi mineral, como si la tierra misma exhalara una advertencia. Elio sintió que sus rodillas temblaban, mientras Sunna se mantenía firme, con el cilindro Draken ardiendo en su mano como si fuese parte de él. El anciano ralacnita retrocedió apenas unos pasos. Su rostro revelaba algo que Elio jamás hubiera imaginado ver en uno de ellos. Temor. «No es el guardián», susurró el anciano. «Es su sombra». La grieta se iluminó por dentro con un brillo rojo pulsante. Las pinturas rupestres parecían moverse bajo el reflejo, proyectando formas de alas, colas serpenteantes y espirales cambiantes. Ella intentó apartarse, pero Sunna avanzó decidido, dominado por una mezcla de fervor y obsesión. «Esto responde a mí», murmuró, fascinado por el poder que sentía emanando del cilindro. «Mi sangre lo reconoce». El anciano negó lentamente con la cabeza. «Tu sangre no lo reconoce. Lo reclama. Eso no es poder, hijo de fuego, es hambre». Elio comprendió entonces que Sunna no era un buscador de respuestas. Era un descendiente Draken descontrolado, y la reliquia amplificaba lo peor de su herencia. Antes de que Elio pudiera intervenir, la grieta emitió un destello que proyectó una onda de calor. Elio cayó al suelo, y el anciano tuvo que aferrarse a la roca para no perder el equilibrio. Sunna, en cambio, permaneció inmóvil. Su sombra se alargó en la pared como si tuviera alas. Fue en ese momento cuando la tierra retumbó. Un sonido metálico surgió desde la grieta, como si dos placas de roca gigantes se rozaran entre sí. Luego, un haz de luz rojiza ascendió desde el fondo y se curvó en forma de espiral. El anciano ralacnita abrió los ojos con horror. «Retira la reliquia. Ahora». Pero era tarde. El haz de luz alcanzó el cilindro, que respondió brillando más fuerte. Sunna gritó, no de dolor, sino de exaltación. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en hendiduras verticales. Por un instante, Elio vio lo imposible. Un aura ardiente rodeando a Sunna, delineando la forma de un Draken. Un espectro de alas ígneas proyectándose detrás de él. El anciano intervino, colocándose entre Sunna y la grieta.
Levantó la mano y murmuró palabras en su antiguo idioma. El haz se disipó ligeramente, como respondiendo a su presencia. Pero Sunna gruñó, poseído por un impulso que no sabía controlar. Tú, eres del otro linaje, dijo con voz gutural. Eres mi enemigo. No lo soy, respondió el anciano. Pero tu fuego aún no está en equilibrio, y este lugar podría devorarte. Sunna no escuchó. Cargó contra él. El anciano intentó desviar la energía de la grieta, pero Sunna, en un arrebato, lo empujó con fuerza inhumana. El golpe resonó en la roca, Helio gritó, y el anciano cayó al suelo, respirando trabajosamente. La luz de la grieta cambió entonces, volviéndose más oscura, más densa, como si respondiera al conflicto entre las dos sangres. Sunna, detente, clamó Helio. Esto va a destruirnos. Pero el inquisidor primigenio ya no era dueño de sí mismo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La grieta emitió una ráfaga de energía roja que atravesó el cilindro y golpeó a Sunna directamente en el pecho. El fuego no lo quemó, lo marcó. Un símbolo Draken, una runa en forma de llama invertida, se grabó sobre su piel. Helio sintió un escalofrío. Ese símbolo solo aparecía en un tipo de criaturas según los textos Draken. Los heraldos, híbridos destinados a despertar a un guardián. Sunna cayó de rodillas, temblando. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran humanos. Brillaban como brasas. La grieta se cerró lentamente, como si hubiese completado un ciclo. El anciano, agonizando, tendió la mano hacia Helio. Debes llevar este conocimiento al lugar donde empezó, susurró. A Roma, pero no al Vaticano, sino al sitio más antiguo, al que Hipólito temía. Helio se inclinó. ¿Qué sitio? El anciano exhaló su último aliento, y con él, una palabra apenas audible. ¿Subura? La Subura, el barrio más antiguo y caótico de la Roma imperial, donde, según las leyendas marginales, existían túneles previos incluso a la fundación oficial de la ciudad, donde, según ciertos escritos perdidos, Hipólito habría encontrado los primeros indicios del linaje Draken. La grieta dejó de brillar. El sonido se apagó. Sunna se levantó lentamente, sin mirar a Helio. Se llevó el cilindro al pecho, respiró hondo y desapareció entre las sombras del barranco, dejando tras de sí un olor a roca caliente. Helio temblaba. No sabía si seguirlo o huir, pero sí sabía que debía proteger lo único que quedaba, el mensaje del anciano Ralacnita. Y así comenzó el silencio de Zaragoza, un suceso que jamás fue registrado en las crónicas oficiales, pero que provocó efectos inmediatos. En Roma, Antonino sintió el cambio antes de que llegara cualquier carta. El fragmento del Sigillum Draconis que guardaban en el archivo negro comenzó a calentarse, como si respondiera a una resonancia lejana. Las letras del Codex Ignis vibraron ligeramente, mientras que en su margen apareció una nueva frase, escrita espontáneamente en el idioma desconocido. Un custodio la copió torpemente. Cuando Antonino la tradujo, su rostro palideció. Un heraldo ha sido marcado. El equilibrio se rompe hacia el fuego. Antonino envió emisarios a Zaragoza, pero ninguno regresó. Algo estaba perturbando las rutas. Algo estaba despertando a la sangre Draken, y aún no se sabía si los Ralacnitas estaban reaccionando también. Con un nudo en la garganta, Antonino solo pudo tomar una decisión: ordenar el cierre total del archivo de RK-01. Por primera vez, preparar al Vaticano para un conflicto que no comprenderían, porque ya no era cuestión de estudiar reliquias. El fuego caminaba con forma humana, y solo una especie podía reconocerlo antes de que fuera tarde: los Ralacnitas. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al narrarla, no olvides apoyar este viaje. Cada suscripción ayuda a que nuevas leyendas cobren vida. Únete al camino antes de que el próximo secreto despierte. Suscríbete y continúa explorando más historias. Capítulo 8. Los túneles de la Subura, las raíces enterradas del fuego. Helio tardó casi un mes en regresar a Roma. No por distancia, sino por precaución. Tras el incidente del barranco,
Todo su trayecto estuvo marcado por presencias silenciosas que intuía sin llegar a ver. A veces tenía la sensación de que Sunna lo seguía. Otras, que era algo distinto. Figuras quietas observando desde colinas lejanas, tal vez ralaknitas vigilando el desenlace del enfrentamiento. No sabía si protegerlo o evaluarlo. Cuando por fin cruzó las murallas de Roma, lo primero que notó fue el ambiente tenso. A diferencia de otros periodos históricos, Roma en esa época no era la ciudad imperial gloriosa de antaño, sino un mosaico caótico donde convivían restos del pasado y los inicios inciertos de la Edad Media. Y en medio de ese caos, un rumor circulaba entre sacerdotes, monjes y habitantes de los barrios bajos. La Subura se mueve. La Subura era uno de los barrios más antiguos, una colmena de calles estrechas, casas inclinadas, túneles olvidados y ruinas que se superponían unas sobre otras. Allí se mezclaban comerciantes, esclavos liberados, artesanos, eruditos errantes y todo tipo de marginados. Pero también, según relatos transmitidos en susurros, se encontraba un conjunto de cámaras subterráneas anteriores incluso a la Roma republicana. Hipólito, según ciertos fragmentos marginales de sus escritos, había explorado parte de esos túneles y regresado con un miedo visceral que nunca explicó del todo. Antonino sabía esto, pero siempre lo había considerado un mito. Sin embargo, tras el mensaje final del anciano ralaknita, no tenía opción. Debían regresar a donde todo empezó. Elio llegó al archivo negro al atardecer. Antonino lo esperaba sentado, con el rostro más envejecido que nunca. El fragmento del Sigillum Draconis estaba sobre una mesa envuelto en telas húmedas para evitar que liberara demasiado calor. Elio explicó todo lo sucedido en el barranco. La grieta, el eco ancestral, el anciano, el símbolo 9, sobre todo, la marca sobre Sunna. Antonino cerró los ojos al oír esto último. Un heraldo. No hemos tenido uno desde... No terminó la frase. Los textos Draken narraban que un heraldo no era un líder, ni un guardián, sino una llama caminante. Un híbrido cuya misión era despertar a uno de los guardianes primordiales. Eso significaba que Sunna, en su descontrol, llevaba en su interior una señal que los seres del fuego podrían seguir. Y peor aún, esa señal ya había comenzado a resonar. ¿Qué haremos?, preguntó Elio. Antonino respondió con una voz que temblaba entre la determinación y el cansancio. Debemos descender a la Subura. Hipólito ocultó allí algo que jamás quiso revelar, algo que incluso los Draken temían. Y si el noveno se ha activado, ese algo podría despertarse. Los dos hombres descendieron esa misma noche, acompañados por un pequeño grupo de custodes ignis. No llevaban cruces ni luminarias religiosas. En su lugar, cargaban linternas de aceite mezclado con resina, capaces de iluminar incluso en ambientes saturados de vapores. La entrada al túnel estaba oculta bajo las ruinas de una antigua ínsula, un edificio derrumbado siglos atrás tras un incendio descrito como demasiado rápido para ser natural. Antonino retiró una losa de piedra que parecía haber sido desplazada en algún tiempo antiguo. El olor a polvo ancestral emergió como un suspiro. Al encender las linternas, las sombras se proyectaron sobre paredes cubiertas de marcas antiguas. Símbolos Draken y espirales ralaknitas, entrelazados de una manera que ninguno de los presentes había visto antes. Elio rozó uno de los símbolos con la mano. «Esto no lo escribió un humano», susurró. «No», respondió Antonino. «Y temo que tampoco lo escribió alguien de carne completa». El grupo avanzó por corredores angostos que descendían en espiral. A medida que bajaban, el aire se volvía más cálido, como si se acercaran al interior de la tierra. A los pocos metros, hallaron la primera cámara. Estaba vacía, salvo por una inscripción rota. El fuego cayó aquí antes de la ciudad. «Antes de Rómulo», dijo Antonino en voz baja. Elio sintió un escalofrío. Eso significaba que los Draken habían descendido sobre la región mucho antes de la fundación de Roma, quizá incluso antes de que los pueblos latinos migraran al Lacio. Continuaron hasta llegar a una segunda cámara. Esta sí contenía algo, un pedestal de piedra, sobre él unos restos calcinados que parecían pertenecer a un códex mucho más antiguo que el Ignis. Antonino lo examinó con cuidado. Este pudo ser uno de los libros que Hipólito mencionó.
El libro de las 3 voces, lo creímos una metáfora. Susurró. Elio sintió la presencia antes de verla. Una corriente de aire. Un silencio abrupto. Una vibración sutil. Luego, el sonido de pasos. No humanos. Las sombras cambiaron en la pared. Algo pasó por detrás de ellos, demasiado rápido para verlo. Elio giró la linterna, iluminando apenas un destello escamoso o quizás metálico. Uno de los custodes retrocedió, murmurando una oración. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Elio, sin aliento. Antonino respondió con la voz seca. Un Draken residual. Una proyección. No completamente vivo, pero tampoco muerto. Los túneles retienen ecos de lo que ocurrió aquí. Elio se estremeció. ¿Qué ocurrió aquí? Antonino lo miró fijamente. Una fractura entre las 2 sangres. Y algo que Hipólito juró que nunca debía repetirse. La tercera cámara era la más profunda. Cuando llegaron, el aire era tan caliente que las linternas chisporroteaban. En el centro había una estructura circular de piedra, similar a un pozo, pero sellado. En torno a él, símbolos ralacnitas describían una espiral descendente. Antonino se arrodilló, colocando el fragmento del Sigillium Draconis cerca del borde. Para sorpresa de todos, la piedra vibró ligeramente, como respondiendo a un eco desde abajo. Aquí fue donde el primer guardián cayó, dijo Antonino. Según los textos, los ralacnitas lo encerraron aquí, no para destruirlo, sino para evitar que despertara antes de tiempo. Elio tragó saliva. ¿Y por qué Hipólito temía este lugar? Porque escuchaba algo aquí abajo, respondió Antonino. Algo que el fuego no puede matar y la memoria no puede olvidar. En ese momento, el sello de piedra emitió un sonido crujiente. Un golpe sordo. Luego otro. Elio retrocedió, horrorizado. ¿Está vivo? Antonino respondió con los labios apretados. No vivo, no muerto. Suspendido, esperando un heraldo. Elio sintió que el aire se volvía más denso. El sello volvió a sonar, como si un puño enorme golpeara desde el interior. «¿Sunna?», susurró Elio. «Él lo está activando». Antonino cerró los ojos, comprendiendo por fin la magnitud del peligro. «Debemos sellar esto, antes de que siga despertando». Pero antes de que pudieran actuar, un tercer golpe atravesó el silencio. Fuerte, profundo, resonante, y desde el fondo del pozo, una sola palabra emergió, no pronunciada en ningún idioma humano. «Heraldo». Elio sintió que la sangre se le congelaba. Sunna no solo había sido marcado, había sido reclamado. Y el guardián estaba despertando. Capítulo 9. El guardián interrumpido. El día en que Roma tembló sin saber por qué, el sello de piedra seguía vibrando como si respirara. Cada golpe proveniente del interior hacía que el polvo cayera del techo, y los custodes retrocedían con el terror reflejado en los ojos. Elio sentía que su corazón latía al mismo ritmo del pozo, como si algo en su sangre estuviera respondiendo a la llamada del ser aprisionado. Antonino levantó el fragmento del Sigillium intentando calmar la resonancia, pero la piedra ardía con tal intensidad que apenas podía sostenerla. «No está completamente despierto», dijo con voz temblorosa. «Pero Sunna ha abierto un vínculo que jamás debió existir». Elio dio un paso atrás. «¿Qué significa eso?». Antonino se obligó a mirar al fondo del pozo. «Que el guardián solo necesita una señal más. Una sola. Y Roma dejará de ser Roma». Elio sintió un frío insoportable, irónico en un lugar donde el aire ardía. El guardián era más que una criatura. Era una fuerza, una voluntad, un eco intacto de una era en la que ni los humanos ni los ralacnitas existían aún. Algo que pertenecía a un tiempo donde los Draken caminaban por la tierra como titanes hechos de fuego vivo. El sello volvió a crujir. Esta vez, una fisura fina se abrió en la superficie. No lo suficiente para liberar nada, pero sí para permitir el paso de un susurro. Un susurro que todos escucharon, incluso sin oídos para él. «Heraldo, busca al fuego». Uno de los custodes cayó de rodillas, presionándose los oídos como si el sonido lo desgarrara desde dentro. Elio sintió un zumbido en sus propios huesos, un temblor que parecía hablarle a nivel ancestral.
Debemos irnos, dijo Antonino, con la voz más grave que Elio le había oído nunca. Este lugar ya nos ha visto. Ha reconocido nuestras presencias. Y si seguimos aquí, nos reclamará también. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra atravesó el túnel a gran velocidad. No era humana, tampoco Draken. Era algo ligero, ágil, casi felino en sus movimientos. Se detuvo al borde de la cámara y su silueta quedó iluminada por la luz rojiza que emanaba del pozo. Un Ralaknita, no uno anciano, como el del barranco. Este era joven, de piel grisácea, ojos negros como obsidiana y tatuajes lineales que recorrían su cuello. Vestía una túnica corta de fibras antiguas, adaptada para moverse sin hacer ruido. Sin una palabra, se inclinó sobre el borde del pozo, observando la fisura como un médico analiza una herida infectada. Esto no debía pasar aún, dijo con tono firme. Antonino dio un paso adelante. ¿Quién eres? El Ralaknita lo ignoró por completo. Pasó la palma de su mano sobre el sello, murmurando palabras en su lengua ancestral. De inmediato, el latido en la piedra disminuyó, pero no desapareció. Luego se volvió hacia los humanos, con una expresión que mezclaba juicio y advertencia. El heraldo ha sido marcado, dijo. Y con él, el noveno ha entrado en su fase activa. Elio frunció el ceño. ¿Fase activa? ¿Qué significa? El Ralaknita respondió con una frialdad casi quirúrgica. Significa que el guardián lo buscará. Aunque esté bajo toneladas de piedra, su voluntad encontrará el camino. Nada en esta ciudad está preparado para contener un despertar así. Antonino se adelantó, fingiendo calma. Necesitamos tu ayuda. La humanidad no puede enfrentar esto sola. El ser inclinó la cabeza, levemente, como evaluando la sinceridad de Antonino. Los humanos nunca debieron enfrentar nada de esto, replicó. Ni los Draken tampoco. Fue una insensatez permitir que coexistieran. Elio apretó los dientes. Pero coexistieron. Y ahora el heraldo está libre. Y tú no puedes detenerlo solo. Un silencio tenso se extendió entre todos. Finalmente, el Ralaknita habló. Mi nombre es Malraziel. Soy un custodio de segunda voz. Y he venido porque este lugar, miró el pozo, ha vuelto a respirar. Raziel condujo al grupo por los túneles, moviéndose con seguridad absoluta, como si conociera cada curva desde hacía siglos. A diferencia de los custodes humanos, no temía las proyecciones Draken que aparecían en las paredes. Pasaba junto a ellas como quien atraviesa el humo de un incienso. Elio lo observaba, fascinado. ¿Cómo puedes caminar entre esas cosas sin inmutarte? Raziel respondió sin mirarlo. Porque no le tememos al fuego. El fuego nos teme a nosotros. Aquello dejó a Elio sin palabras. Llegaron a un corredor más estrecho. Las paredes comenzaron a exhibir símbolos más recientes, escritos en latín torpe, mezclado con anotaciones griegas. Antonino los reconoció. Estos son de Hipólito. Raziel asintió. Fue el primero de su especie que comprendió la magnitud de lo que dormía aquí. No pudo detenerlo, pero sí retardarlo. En la historia humana quedó como mártir. En la nuestra, como un aliado que supo cuándo callar. Antonino miró al Ralaknita con un respeto renovado. Hipólito vio a los Draken. ¿Cierto? Vio demasiado, respondió Raziel, con amargura contenida. Y entendió demasiado tarde. Elio sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en esa fractura entre los dos linajes? Raziel se detuvo. Se volvió hacia él. Y por primera vez, su voz sonó casi humana. ¿Una guerra? Una guerra tan antigua que el polvo de Roma aún no existía cuando terminó. Pero sus ecos, señaló el pozo, que ya quedaba lejos bajo tierra, siguen golpeando para salir. Cuando emergieron al exterior, la noche había avanzado. Pero Roma no dormía. Pequeños grupos de ciudadanos miraban hacia el cielo, inquietos. Algunos murmuraban que la tierra había temblado. Otros aseguraban haber visto una luz roja debajo de las calles. Elio tragó saliva. Era el guardián. Respirando, Raziel observó la ciudad con expresión calculadora. El heraldo es inestable. Si Sunna sigue amplificando la marca,
Las líneas de fuego que convergen bajo esta ciudad acabarán despertando al guardián por completo. Antonino exhaló, agotado. Debemos encontrarlo antes de que eso ocurra. Raziel lo miró con dureza. No, debéis encontrar algo mucho más importante. Elio frunció el ceño. ¿Qué cosa? Raziel respondió como si pronunciara una sentencia. El primer fragmento. La clave que Hipólito quiso destruir. El fragmento capaz de controlar o apagar la voluntad de un heraldo. Antonino palideció. Ese fragmento estaba en Zaragoza. Raziel negó lentamente. No, el de Zaragoza era solo un eco. El verdadero está en otro lugar. Un lugar donde los humanos nunca debieron entrar. Elio sintió un escalofrío. ¿Dónde? Raziel fijó sus ojos negros en él. En lo profundo de Constantinopla. En las ruinas previas al primer gran cisma. Allí se guarda el único fragmento capaz de detener lo que Suna está despertando. Elio comprendió entonces el horror total. Lo que había sucedido en la Subura era solo el primer temblor. El verdadero desastre estaba apenas comenzando. Capítulo 10. El heraldo huido. Sombra sobre Constantinopla. Suna corría sin sentir el cansancio. La ciudad se confundía en un torbellino de luces y sombras mientras avanzaba como si algo invisible lo empujara. No sabía si huía de alguien o si era él quien perseguía algo. Desde el momento en que la marca Draken ardió en su pecho, su percepción del mundo cambió. Los sonidos eran más nítidos, los aromas más intensos, las sombras más vivas. A veces, al parpadear, veía destellos de otro lugar, un vasto horizonte de fuego líquido y columnas de rocas suspendidas en un cielo oscuro. Sabía que no era una visión humana. Era un recuerdo heredado. Un eco del guardián. Su misión había comenzado. Y ni él mismo sabía si podía detenerse. Mientras tanto, en Roma, Elio y Antonino revisaban mapas antiguos con Raziel. La mayoría eran copias del siglo VII, muy anteriores al esplendor medieval, pero contenían marcas invisibles para ojos humanos. Raziel las identificaba con ligera molestia, como quien se enfrenta a un mapa infantil de un mundo complejo. Constantinopla no es solo una ciudad, explicó. Está construida sobre capas de historia que no pertenecen a vuestra especie. Antes de ser Bizancio, antes de ser la nueva Roma, ya había algo bajo sus cimientos. Algo que Hipólito intentó advertir, sin éxito. Antonino frunció el ceño. Pensé que Hipólito nunca viajó allí. Nunca lo hizo, respondió Raziel. Pero recibió mensajes de alguien que sí estuvo. Alguien que escribió en un códex perdido. Donde el agua toca la sombra, allí duerme el primer fragmento. Elio levantó la vista. Eso no aclara nada. Constantinopla está rodeada de agua por todas partes. Raziel sonrió apenas, un gesto extraño en su rostro. Por eso los Draken lo eligieron. El grupo se preparó para partir. No podían viajar en grandes caravanas. Llamarían demasiado la atención de facciones humanas, incluso peor, de otras criaturas sensibles al fuego del heraldo. Viajaron con identidades falsas, cargando solo lo esencial, textos del archivo negro, los restos calcinados del códex hallado en la Subura y una ampolla con resina que reaccionaba ante energía Draken. Durante el trayecto, Elio empezó a notar que Raziel lo observaba con demasiada frecuencia. Finalmente, una noche, mientras descansaban cerca de un campamento comercial, Elio tomó valor. Raziel, dijo en voz baja. ¿Por qué me miras de esa forma? El Ralacnita se mantuvo en silencio unos segundos. Luego habló sin rodeos. Porque tú no eres como el resto. Elio frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Raziel se acercó lo suficiente como para que Elio sintiera el olor metálico de su piel. El guardián te percibió. No del mismo modo que al heraldo. Pero te reconoció. Como si, lo observó con intensidad, hubiera algo en ti que no pertenece a tu linaje humano. Elio dio un paso atrás. Eso es imposible. Para los humanos, quizás, respondió Raziel. Pero la sangre no miente. Y la tuya reaccionó al 9º en Zaragoza. Lo vi. Elio sintió un peso en el pecho. ¿Era cierto? ¿Tenía algo en común con Suna? ¿Podría haber sangre mezclada en su linaje sin saberlo? Antonino apareció en ese momento, interrumpiendo la conversación.
Basta por hoy. Mañana llegaremos al Bósforo. Y ahí comenzará la parte más peligrosa. Raziel no discutió, pero antes de alejarse, murmuró. Solo recuerda, Elio, hay dos formas de ser elegido. Por la carne o por la voluntad. Y tú aún no sabes cuál eres. Cuando el grupo llegó a Constantinopla, la ciudad vibraba con vida. Mercaderes, marinos, peregrinos, soldados, todos se movían en un caos ordenado. Las murallas eran titánicas, y el mar chocaba contra ellas como un animal domado. Pero lo que más impresionó a Elio fue la sensación en el aire. Un pulso leve, casi imperceptible, como el latido de un gigante dormido. ¿Lo sientes?, preguntó Raziel. Elio asintió, estremecido. Es como si la ciudad respirara. ¿No la ciudad?, corrigió Raziel. Algo bajo ella. Antonino los guió hacia un distrito cercano al puerto. Según fragmentos del Códex de Hipólito, una red de túneles más antigua que Bizancio se extendía bajo ciertas estructuras abandonadas. La mayoría estaban selladas, pero los ralacnitas conocían entradas que los humanos jamás encontrarían. Elio sintió un escalofrío cuando Raziel se detuvo ante una cisterna antigua, construida incluso antes de la famosa cisterna basílica. Las columnas estaban corroídas, como si algo hubiese pasado rozándolas hacía siglos. Aquí, dijo Raziel. Este es el lugar donde el agua toca la sombra. Encendieron lámparas y comenzaron a descender. A medida que avanzaban, el sonido del agua se mezclaba con ecos profundos. Entonces, Elio se detuvo en seco. Un olor familiar. Roca caliente. Ceniza. Sunna. Antonino también lo percibió. Está aquí. Raziel apretó la mandíbula. Y no está solo. Al llegar al nivel inferior de la cisterna, encontraron un pasadizo abierto recientemente. No por excavación humana, sino por fuego. Elio tocó la piedra calcinada. Aún irradiaba calor. El heraldo abrió esto, dijo Raziel. Nos lleva ventaja. El grupo avanzó con cautela. Cada paso los introducía más en un territorio que no pertenecía a ningún linaje conocido. Las paredes comenzaron a mostrar inscripciones que combinaban trazos draken con símbolos ralacnitas, una mezcla imposible, prohibida, antigua. Esto, susurró Antonino. Esto es prehumano. Raziel asintió. Y está incompleto. Falta el fragmento que buscamos. El más antiguo. El que Hipólito quiso borrar para siempre. Un súbito rugido resonó desde el fondo del túnel. No humano. No animal. Un sonido que atravesó la piel y los huesos de Elio como un cuchillo al rojo vivo. Elio retrocedió tambaleándose. ¿Eso? ¿Qué ha sido? Raziel respondió con tono grave. La voluntad del guardián. Está usando a Sunna como antena. Si lo alcanzamos demasiado tarde, el fragmento que buscamos no servirá de nada. Antonino apretó el sigillum contra su pecho. Entonces debemos darnos prisa. Avanzaron hasta llegar a una cámara inmensa, iluminada por un brillo rojizo que emanaba del centro. Y allí, sobre un pedestal de mármol negro, estaba lo que habían buscado. El primer fragmento. Una pieza de obsidiana irregular, con símbolos que parecían moverse al mirarlos. Pero había algo más. Alguien más. Sunna. De pie frente al fragmento. Respirando como un animal encadenado. Con la marca draken ardiendo en su pecho. Cuando se giró hacia ellos, su voz ya no era enteramente humana. Llegáis tarde. Él ya me escucha. Elio sintió el corazón detenerse por un instante. Sunna no había venido a tomar el fragmento. Había venido a despertarlo. Y lo más terrible era que, por primera vez, el fuego alrededor de Sunna parecía responderle. Así hemos llegado al final de esta parte de los archivos perdidos del Vaticano Draken, pero tu aventura apenas comienza. Si quieres más misterio, acción y secretos que desafían lo imposible, suscríbete ahora. Cada historia nueva te llevará a mundos que no querrás dejar de explorar. Y tú puedes ser parte de ellos. No te lo pierdas.